2 días después de enterrar a mi hija, mi yerno me dijo que debía irme de la casa. Soy Tom Anderson, y acababa de perder a la persona más importante de mi vida. Sarah lo era todo para mí, mi única hija, mi orgullo y mi alegría. Pero lo que su esposo, Brad, no sabía era que la casa de la que me estaba echando, esa misma de la que llevaba 7 años presumiendo como si fuera suya, en los papeles contaba una historia muy diferente. Verás, Brad Wilson pensaba que lo sabía todo sobre bienes raíces. Creía entender de propiedad, creía que podía manipular y menospreciar al viejo que arreglaba los grifos que goteaban y cambiaba las bombillas. Lo que él no imaginaba era que yo llevaba 25 años guardando silencio sobre algo. Algo que estaba a punto de darle la vuelta a su mundo perfecto. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde me estás acompañando. Pero antes de decirte cómo se desarrolló todo, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Sarah llevaba 8 meses enferma. Cáncer. De ese tipo que avanza rápido y no te da tiempo a prepararte. Pasé cada día en ese hospital viendo a mi hermosa hija apagarse poco a poco, mientras Brad se quejaba de las tarifas del estacionamiento. ¿No puedes venir solo los fines de semana? Esto me está costando una fortuna en gasolina, me soltó una vez. Ese debió ser mi primer aviso sobre quién era realmente Brad. Tras el funeral, un lunes, pensé que lloraríamos juntos, que nos apoyaríamos en medio del peor momento de nuestras vidas. En lugar de eso, Brad esperó exactamente 48 horas para acorralarme en la cocina. «Mira, Tom», dijo sin levantar la vista del teléfono. «He estado pensando. Esta casa es demasiado grande para una sola persona y, la verdad, necesito un nuevo comienzo. Lo entiendes, ¿verdad?» Yo aún llevaba puesto el traje del funeral. Todavía tenía en el bolsillo el programa conmemorativo de Sarah. «¿Y dónde se supone que debo ir?», le pregunté. «Hay un buen lugar de vida asistida en Maple Street, se llama Sunset Manor». Lo busqué, solo 1.800 al mes. ¿1.800 al mes con mi seguro social? Brad, yo no tengo ese dinero. Por fin levantó la mirada del teléfono y vi en sus ojos algo que nunca había notado antes. Cálculo frío. «Bueno, ese ya no es mi problema, ¿verdad? Has estado viviendo aquí gratis por 7 años. La mayoría lo llamaría generoso». «¿Gratis?», pensé. Como si no hubiera estado pagando la comida, los servicios y el mantenimiento. Como si no hubiera pasado mis fines de semana arreglando todo lo que él era demasiado perezoso para atender. «Sarah quería que me quedara», dije en voz baja. «Sarah ya no está», respondió con tono plano, sin emociones. «Ahora esta es mi casa». A la mañana siguiente lo encontré en el garaje tirando los álbumes de fotos de Sarah. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. «Limpiando basura. Ashley se muda el próximo mes y no quiere un montón de fotos viejas por ahí». Ashley, su nueva novia. La misma con la que chateaba durante las sesiones de quimioterapia de Sarah. Rescaté lo que pude, pero Brad ya había tirado la mayoría de los recuerdos de la infancia de Sarah a un contenedor que había alquilado. 23 años de cumpleaños, obras escolares y vacaciones familiares desaparecieron. «Estás tirando la vida de nuestra hija», le dije. «No es nuestra hija, Tom. Era tu hija. Y tú solo eres un inquilino que ya se quedó demasiado tiempo». El miércoles por la tarde había cambiado las cerraduras del cobertizo donde guardaba mis herramientas. Herramientas caras que había reunido durante 40 años de trabajo en construcción y desarrollo inmobiliario. Herramientas que valían más que el BMW de Brad. «Medida de seguridad», explicó. «No se puede ser demasiado cuidadoso hoy en día». Fue entonces cuando me entregó los papeles, un aviso de 30 días para desalojar, impreso en un membrete oficial que probablemente había robado de su oficina de seguros. «¿30 días?», repetí incrédulo. 30 días para encontrar un lugar, empacar 40 años de pertenencias y empezar de cero. Ese es el mínimo legal en Colorado. Estoy siendo más que justo. ¿Justo?
El hombre que jamás había pagado un centavo por el techo bajo el que dormía se creía justo. Brad, por favor, ¿podemos hablar de esto? Tal vez llegar a un acuerdo. Él se rió. De verdad se rió. ¿Llegar a qué acuerdo, Tom? Tú eres un jubilado que vive del seguro social. Yo soy un exitoso ajustador de seguros con título universitario y una carrera. ¿Qué aportas tú a la mesa? Lo miré. A este hombre que había dormido bajo mi techo por 7 años, que había comido la comida que yo cociné, que nunca agradeció las miles de pequeñas reparaciones que hice para mantenerle la vida cómoda. Te sorprenderías, murmuré. Pero Brad ya se había ido, seguramente a escribirle a Ashley que por fin se había librado del viejo. No tenía idea de que el día siguiente lo cambiaría todo. El jueves por la mañana me senté en mi habitación, la misma que Brad estaba a punto de arrebatarme, y hice una lista de todo lo que estaba a punto de perder. No solo la casa, aunque eso dolía lo suficiente. Ese era el lugar donde Sarah había crecido, donde dio sus primeros pasos, dijo sus primeras palabras, trajo sus primeras calificaciones. Cada rincón guardaba 40 años de recuerdos que Brad estaba dispuesto a borrar. Pero no era solo cuestión de sentimientos. A mis 63 años, empezar de nuevo no era solo difícil, era casi imposible. Revisé la opción que Brad me había sugerido, Sunset Manor. Los 1.800 al mes eran solo la tarifa base. Si sumabas comidas, lavandería y cuidados básicos, la cifra subía a 2.500 mínimo. Mi seguro social era de 1.400. Mi pequeña pensión de la constructora sumaba a otros 600. Las cuentas eran simples y aterradoras. En 3 meses estaría en la calle. Llamé a otros centros de vida asistida en Denver. Shady Grove pedía 3.200. Mountain View quería 2.800 más un depósito de 5.000. Incluso los lugares con violaciones al código sanitario costaban más de lo que podía pagar. Mi cuenta de ahorros tenía apenas $8.000. Las facturas médicas de Sarah habían devorado la mayor parte de mis fondos de retiro. Aunque encontrara la habitación más barata en el peor lugar, estaría arruinado antes de Navidad. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era ver cómo Brad borraba sistemáticamente cada rastro de la existencia de mi hija. El miércoles por la noche lo sorprendí hurgando en la caja de joyas de Sarah. El collar de perlas de su abuela, el que había pasado por 3 generaciones, estaba en su mesa de noche junto a un recibo de una casa de empeño. «Eso no es tuyo para vender», le dije. «Todo lo que hay en esta casa me pertenece ahora», contestó. «La ley de sucesiones es bastante clara». ¿Ley de sucesiones? Como si Brad supiera algo de leyes. Intenté llamar a las amigas de Sarah, con la esperanza de que alguna tuviera espacio para que este viejo pudiera quedarse temporalmente. La mayoría fue comprensiva pero práctica. Familias jóvenes con sus propios problemas. No había lugar para un suegro en duelo. Incluso había tragado mi orgullo y llamado a mi hermano en Phoenix. No hablábamos desde hacía 5 años, no desde aquella pelea por la herencia de mamá. Me escuchó con educación, pero enseguida explicó que la asociación de vecinos de su urbanización tenía reglas muy estrictas sobre las visitas de largo plazo. «Tal vez sea hora de que consideres una comunidad de retiro», dijo. «Podría ser bueno para ti estar con gente de tu edad». ¿Gente de mi edad? Como si aferrarme a los recuerdos de mi hija fuera de algún modo poco saludable. El jueves por la tarde la realidad había caído de golpe. Brad tenía todas las cartas. Tenía la posesión de la casa, la documentación legal que demostraba que era el esposo de Sarah y la suficiente arrogancia para arrasar con cualquier objeción que yo pudiera plantear. Yo era el pariente pobre, el caso de caridad que, según él, había vivido de su generosidad durante 7 años. Un hombre sin respaldo legal, sin recursos financieros y aparentemente sin opciones. Al menos, eso era lo que Brad creía. Esa noche la pasé en la habitación de Sarah, revisando los documentos que había guardado en su armario. Su certificado de nacimiento, sus expedientes escolares, la carta de aceptación en la Universidad Estatal de Colorado, la huella en papel de una vida truncada a los 32 años.
Pero en ese armario también había otros papeles. Documentos que Brad nunca se había molestado en revisar. Documentos que contaban una historia muy distinta sobre quién era realmente dueño de qué en esa casa. Saqué el teléfono y llamé a la oficina de Margaret Patterson. Margaret había sido mi abogada durante 15 años, desde que trabajamos juntos en un complejo desarrollo inmobiliario en 2009. Además, había sido mi compañera en la Universidad Estatal de Colorado, cuando yo estudiaba negocios y desarrollo inmobiliario antes de pasarme a los martillos y las reparaciones. Tom, dijo al contestar, siento mucho lo de Sara, ¿cómo lo llevas? He estado mejor, Maggie. Escucha, necesito organizar una lectura de testamento mañana, si es posible. Por supuesto. El testamento de Sara, entre otras cosas. Y Tom, ¿quieres que envíe invitaciones formales? Sí. Incluye a Brad, respondí. Hubo una pausa. Margaret me conocía lo suficiente como para saber cuando estaba planeando algo. Tom, ¿qué estás tramando? Digamos que es hora de sacar a la luz algunos papeles antiguos. ¿Puedes reunir a todos mañana a las 2? Puedo arreglarlo. ¿A quién quieres ahí? Le di la lista. Brad, obviamente. Ashley, su nueva novia, ya instalada en la casa. Frank Rodríguez, el vecino, que había presenciado de sobra la conducta de Brad y podía servir de testigo. Janet Harrison, del First National Bank, y algunos vecinos que habían seguido de cerca este drama. Es una lista curiosa para una lectura de testamento, comentó Margaret. Confía en mí, Maggie. Todos van a querer escuchar esto. Colgué y me quedé en silencio en la habitación de Sara, rodeado de recuerdos y documentos. Mañana, Brad descubriría que los casos de caridad a veces tienen mejor memoria de lo que se imagina. El viernes por la mañana empezó con golpes en mi puerta a las 7 en punto. Tom, sal de ahí. Tenemos que hablar. Lo encontré en la cocina, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Ashley estaba allí también, en pijama, incómoda. ¿Qué es eso de una lectura de testamento?, exigió Brad, agitando su teléfono. Acabo de recibir una invitación formal de tu abogada. Sara dejó un testamento, respondí con calma, sirviéndome café. Me pareció apropiado leerlo. Estuve casado con ella 7 años. Creo que sabría si tenía un testamento. Hay muchas cosas que no sabes, Brad. Se me acercó, usando su altura como intimidación. Con sus 1,88, Brad estaba acostumbrado a imponerse. Pero después de 40 años en construcción, yo ya no retrocedía ante los matones. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Desafió. Como la diferencia entre asumir que eres dueño de algo y realmente serlo. Ashley se removió nerviosa en la silla. Tal vez debería irme, murmuró. No, cortó Brad. Ahora vives aquí. Tienes derecho a saber qué pasa. ¿Vivir ahí después de 3 semanas? El hombre se movía rápido cuando le convenía. Dime algo, Brad, dije mientras me sentaba con mi café. ¿Alguna vez has visto realmente la escritura de propiedad de esta casa? Claro que sí. Sara y yo la compramos en 2017. Ah, ¿sí? Enséñamela. ¿Enseñarte qué? La escritura, los papeles de la hipoteca, los documentos de cierre. Ya sabes, esas cosas que prueban que eres dueño. El rostro de Brad se tensó. No tengo que probarte nada. Tú eres el que ha vivido gratis aquí. ¿Gratis? Repetí. Eso es curioso. ¿Qué crees que he estado pagando durante estos 7 años? ¿De qué hablas? Las facturas de servicios, Brad. Los impuestos de la propiedad, las primas del seguro, los gastos de mantenimiento. ¿Piensas que desaparecen por arte de magia? Sara se encargaba de esas cosas. ¿Y con qué dinero crees que lo hacía? Por primera vez vi una chispa de duda en el rostro de Brad. Se dio cuenta de que nunca había visto una factura, nunca había firmado un cheque, nunca se había preguntado de dónde salía el dinero que sostenía su cómoda vida.
Las hipotecas se pagan desde mi cuenta, balbuceó, aunque ya con menos seguridad. Ah, ¿sí? ¿En qué banco? ¿En qué número de cuenta? No tengo por qué. Además conozco a Janet Harrison, del First National. Nos llevamos de años atrás. Perfecto, respondí. Ella también estará esta tarde en la lectura del testamento. Ashley seguía la discusión como si estuviera viendo un partido de tenis, girando la cabeza de un lado a otro. Podía ver en su expresión que empezaba a preguntarse en qué lío se había metido. «Estás faroleando», dijo Brad, pero su tono carecía de convicción. «Ah, ¿sí?» Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta una tarjeta de presentación vieja y gastada, pero aún legible, Anderson Development Group, fundado en 1995. Brad entrecerró los ojos. «¿Qué es esto?» «Mi tarjeta de presentación, Brad. De cuando desarrollaba propiedades comerciales en vez de arreglarte los grifos». «Eras un simple manitas», murmuró, aunque su voz ya no era tan firme. «Fui muchas cosas, algunas que quizás te sorprendan». Ashley se inclinó hacia adelante. «Brad, ¿de qué está hablando?» «De nada», contestó rápido. «Solo está intentando confundirme antes de que tenga que irse». Terminé mi café y me puse de pie. «Bueno, lo averiguaremos esta tarde, ¿no? Margaret espera a todos a las 2. No voy a perder mi tiempo en ese circo solo para verte hacer el ridículo». «Esa es tu elección, Brad. Pero debo mencionar que Margaret leerá varios documentos, no solo el testamento de Sarah». «¿Qué otros documentos?» «Registros de propiedad. Declaraciones de impuestos. Algunos papeles de negocios de finales de los 90. Debería ser bastante instructivo». El rostro de Brad palideció. «¿Qué clase de papeles de negocios?» «Del tipo que explican cómo un simple manitas pudo permitirse vivir en esta casa durante 7 años sin pagar renta». Me dirigí a la puerta, y antes de salir, me detuve. «Oh, y Brad, quizá quieras llevar alguna identificación hoy. Margaret necesitará verificar tu situación legal antes de poder discutir ciertos asuntos contigo». «¿Mi situación legal?», preguntó, intentando sonar seguro. «Tu derecho a estar en esta casa. Tu supuesto reclamo de propiedad. Ese tipo de cosas». Ashley lo agarró del brazo. «Cariño, ¿de qué está hablando?» «No lo sé», respondió Brad, pero me miraba con algo muy parecido al miedo. «El viejo ha perdido la cabeza». «Ah, ¿sí?», repliqué. «¿O es que nunca te molestaste en hacerte las preguntas correctas?» Caminé hasta la puerta principal y me giré una última vez. 2 en punto, Brad. Patterson y Associates, en la calle 17. No llegues tarde. Al cerrar la puerta tras de mí, escuché la voz de Ashley subir de tono, casi en pánico. «Brad, ¿qué está pasando? ¿Qué no me estás contando?» La respuesta de Brad fue un murmullo apenas audible. Probablemente porque empezaba a darse cuenta de que ni siquiera él sabía lo que no le estaba contando. Pasé la mañana en la oficina de Margaret revisando documentos y preparando todo para la tarde. Algunos de esos papeles no habían visto la luz en 25 años. Hoy lo cambiarían todo. A la 1:45 regresé a la casa para alistarme. Encontré a Brad en la sala, hurgando desesperado entre una caja de documentos. Eran los papeles de Sarah, esos que jamás se había molestado en leer cuando ella estaba viva. «¿Buscas algo?», pregunté. Levantó la mirada, con el sudor perlando su frente. «¿Dónde está la escritura, Tom? ¿Dónde está la escritura real de la propiedad?» Sonreí. «Muy buena pregunta, Brad. Deberías hacérsela a Margaret. ¿Sabes? Cuando uno vive en silencio, la gente deja de fijarse en los detalles. Ven lo que esperan ver y se pierden todo lo demás. Toma mi reloj, por ejemplo. Brad me lo había visto cada día durante 7 años, pero nunca notó que era un Rolex Submarine. Valor de mercado, $18,000. No es precisamente lo que esperarías de un supuesto caso de caridad.
¿Y mis herramientas en el cobertizo que cerraste con llave? Equipos de calidad profesional. Un martillo perforador Hilti de $3.000. Lijadoras Festool de 1.500 cada una. Niveles láser. Herramientas de mano premium. Instrumentos de medición especializados. El tipo de cosas que acumulas cuando no solo reparas tuberías que gotean, sino que supervisas proyectos de construcción millonarios. Pero Brad veía a un viejo en ropa de trabajo y asumía que conocía toda la historia. El viernes por la tarde, mientras caminaba hacia la oficina de Margaret, sonó mi teléfono. El identificador de llamada decía First National Harrison. Janet, me alegra oírte. Tom, recibí la invitación para la lectura del testamento. Tengo que preguntarte, ¿esto tiene que ver con la cuenta de Sunset Holdings? Entre otras cosas, respondí. Janet había sido mi banquera durante 20 años. Ella había manejado la financiación de la mayoría de mis proyectos de desarrollo, incluyendo los arreglos creativos que hice para adquirir ciertas propiedades sin que mi nombre apareciera en los registros públicos. ¿Cuánto debería llevar?, preguntó. El resumen completo de la cartera. Activos, propiedades, historial de transacciones. Todo. Tom, eso es mucho papeleo, ¿estás seguro de esto? Estoy seguro, Janet. Es hora. Al colgar, revisé mi correo electrónico. 3 mensajes de diferentes compañías de administración de propiedades. Todos eran reportes rutinarios de mis inmuebles en Denver, ingresos por alquiler, actualizaciones de mantenimiento, evaluaciones de mercado, la clase de correspondencia que habría dejado boquiabierto a Brad, si alguna vez se hubiera preguntado por qué un viejo pobre recibía tanto correo. Durante 7 años había tenido cuidado con ese correo, mandándolo a un apartado postal en lugar de la casa. No podía arriesgarme a que Brad viera, aunque fuera por accidente, estados de cuenta de empresas como Premier Property Management o Mille Real Estate Holdings. La ironía era exquisita. Brad pasaba sus días ajustando reclamaciones de seguros, evaluando daños en propiedades, determinando valores de activos. Debería haber reconocido las señales de riqueza oculta. Debería haberse dado cuenta de que su supuesto suegro arruinado nunca parecía preocupado por el dinero, ni por las facturas, ni pedía ayuda económica. Pero no. Él solo veía a un viejo que arreglaba cosas y asumía que esa era toda la historia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret. Frank Rodríguez acaba de llamar. Dice que tiene unas fotos interesantes para mostrar esta tarde. ¿Qué has estado tramando, Tom? Frank era mi vecino de al lado, un sargento de policía retirado con buen ojo para los detalles y mejor memoria para los hechos. Había estado observando el comportamiento de Brad toda la semana, documentando cosas que podían resultar relevantes. Más importante aún, Frank recordaba los viejos tiempos, cuando yo todavía desarrollaba propiedades de manera activa, antes de decidir vivir en silencio. Él había estado en la inauguración del proyecto Highlands Plaza en 2008. Tenía fotos de mí estrechando la mano del alcalde, recibiendo un premio de desarrollo comunitario. Esas fotos estaban a punto de ser muy útiles. A la 1:30 pasé por la casa para cambiarme de ropa. Brad seguía en el garaje, revisando cajas con desesperación. Ashley caminaba de un lado a otro en la entrada, hablando rápido por teléfono. «Mamá, no sé qué está pasando», decía. «Brad no me cuenta nada, pero algo anda muy mal». Chica lista. Lástima que apostó por el caballo equivocado. Dentro de la casa me puse mi buen traje, el gris carbón que había usado en cenas de asociaciones inmobiliarias, cuando aún asistía a eventos con desarrolladores y planificadores urbanos. Todavía me quedaba perfecto. Y seguía viéndose caro, porque lo era. Brad levantó la vista cuando bajé las escaleras. Por primera vez desde que lo conocía, se quedó sin palabras. La transformación de un viejo en ropa de trabajo a un hombre vestido para la sala de juntas fue algo que incluso él no pudo ignorar. «¿De dónde sacaste ese traje?», preguntó en voz baja. «Del mismo lugar de donde saqué el reloj», respondí. «El mismo lugar de donde salieron las herramientas que encerraste».
El mismo lugar de donde salió todo lo que nunca te molestaste en preguntar. Ashley había entrado, todavía con expresión de pánico. Me observó un largo momento y luego miró a Brad. ¿Por qué parece que va a una reunión de negocios en vez de a una lectura de testamento? Brad no contestó. No podía contestar. Porque por fin empezaba a comprender que, tal vez, solo tal vez, había hecho suposiciones muy peligrosas sobre el viejo al que llevaba años menospreciando. Miré mi Rolex. Las 1:45. Es hora de irnos, dije. A Margaret no le gusta que la hagan esperar. Mientras caminábamos hacia el coche, noté que las manos de Brad temblaban. Bien. Finalmente estaba haciéndose las preguntas correctas. Una lástima para él que ya iba 7 años tarde. La sala de conferencias de Margaret Patterson tenía una pared de ventanales con vista al centro de Denver y una mesa de caoba con espacio para 12. Ese día, iba a sentar a 8 personas muy incómodas. Llegué primero, como estaba planeado. Margaret ya estaba allí, con 3 archivadores desplegados sobre la mesa como un arsenal legal. ¿Cómo te sientes, Tom?, me preguntó Margaret. Como en la mañana de Navidad, respondí. Y lo decía en serio. El siguiente en llegar fue Frank Rodríguez, con una carpeta manila gruesa llena de fotografías. Detrás entró Janet Harrison, del banco, tan profesional como siempre, con su traje azul marino y un maletín en la mano. Después llegó el plato fuerte. Brad entró con Ashley aferrada a su brazo, los dos con la cara de quien camina hacia su propia ejecución. Tras ellos aparecieron 3 vecinos, la señora Chen, de enfrente, el matrimonio Morrison, de al lado, y el joven Jake Peterson, que vivía 2 casas más abajo. Todos habían sido testigos del drama de esa semana. El último en llegar fue alguien que Brad no esperaba, el concejal Richard Barnes. Había trabajado conmigo en varios proyectos de desarrollo a lo largo de los años y aceptó asistir como testigo de carácter. Tom Anderson, dijo al estrecharme la mano con calidez. Es un placer volver a verte. Aunque lamento las circunstancias. La boca de Brad se abrió de golpe. ¿Ustedes se conocen? ¿Qué si nos conocemos? Richard rió. Tom desarrolló la mitad de las propiedades comerciales de mi distrito. Llevamos 20 años trabajando juntos. Ashley apretó más fuerte el brazo de Brad. Brad, ¿qué está pasando? Margaret dio inicio a la reunión. Estamos aquí hoy para leer el testamento de Sarah Michelle Anderson Wilson, fallecida el 8 de marzo de 2024. Abrió la primera carpeta y comenzó a leer. El testamento de Sarah era sencillo. Algunos objetos personales para sus amigos, su coche donado a una organización benéfica y una carta conmovedora para mí sobre lo mucho que nuestra relación había significado para ella. Pero entonces Margaret abrió la segunda carpeta. Sin embargo, antes de poder ejecutar plenamente las disposiciones de Sarah, debemos aclarar algunas cuestiones sobre la propiedad que recientemente han salido a la luz. Brad se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cuestiones? Pregunta sobre quién es realmente el dueño de la casa en la que usted ha estado viviendo, señor Wilson. Esa casa es mía, dijo Brad, pero su voz se quebró. Sarah y yo la compramos en 2017. Margaret sacó un documento grueso. Esta es la escritura de garantía de 1247 Maple Grove Drive, registrada en el condado de Jefferson el 15 de marzo de 1998. La hizo circular por la mesa. Brad la agarró primero, revisándola con desesperación. La propiedad fue comprada por Sunset Holdings LLC, continuó Margaret, por $180,000. El representante comprador fue Thomas James Anderson. La sala quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Eso, Brad apenas podía articular las palabras, eso es imposible. ¿Lo es?, replicó Margaret, sacando otra pila de papeles. Estos son los registros de impuestos de la propiedad durante 25 años. Todos pagados por Sunset Holdings LLC. El total supera los $900,000.
Janet Harrison abrió su maletín. Yo tengo los registros bancarios, dijo en voz baja. Todos los pagos se originaron desde la cuenta empresarial del señor Anderson. El rostro de Brad se puso blanco como el papel. Pero Sara dijo que nosotros compramos la casa. Ustedes se mudaron a la casa, respondí con calma. Sara nunca dijo que la compraron. Ashley se levantó de golpe. Necesito aire. Siéntese, ordenó Margaret con firmeza. Aún no hemos terminado. Abrió la tercera carpeta, la más gruesa. Señor Wilson, usted ha estado viviendo en una propiedad del señor Anderson durante 7 años. Durante ese tiempo, ¿pagó alguna vez renta? No. ¿Pagó alguna vez impuestos de la propiedad? Sara se encargaba. ¿Pagó alguna vez un seguro de vivienda? Yo pensé que... ¿Alguna vez vio un estado de hipoteca con su nombre en él? La boca de Brad se abría y cerraba como la de un pez. Ni un sonido salía de ella. Frank Rodríguez carraspeó. Si me permiten, dijo abriendo su carpeta, tengo algunas fotografías que podrían ser relevantes. Esparció las fotos sobre la mesa. Yo en varias inauguraciones, ceremonias de premiación, cenas de negocios. Una mostraba al alcalde dándome la mano en la dedicación de Highlands Plaza. Otra, recibiendo el premio de desarrollador inmobiliario del año en 2008. Yo tomé la mayoría de estas, explicó Frank. De cuando Tom era uno de los desarrolladores más exitosos del condado de Jefferson. El concejal Barnes asintió. Los proyectos de Tom generaron más de 40 millones en ingresos fiscales para nuestra ciudad. Lo honramos varias veces por sus contribuciones al crecimiento comunitario. Brad miraba las fotos como si estuvieran escritas en otro idioma. Eres un manitas, susurró. Soy un desarrollador inmobiliario retirado, lo corregí. Hacía trabajos de mantenimiento como pasatiempo. Mantenía mis habilidades frescas, seguía conectado con los oficios. Pero eres pobre, protestó Ashley. Vistes como pobre, manejas esa camioneta vieja. Janet Harrison rió. El patrimonio del señor Anderson es de aproximadamente $15,2 millones. Su portafolio incluye 12 edificios comerciales y 6 propiedades residenciales de alquiler en toda el área metropolitana de Denver. Los vecinos comenzaron a murmurar, encajando las piezas. La señora Chen asentía, como si siempre lo hubiera sospechado. Margaret sacó un último documento. Esto nos lleva a la situación actual. Señor Wilson, usted le dio al señor Anderson un aviso de 30 días para desocupar su propia propiedad, ¿es correcto? Yo no lo sabía. También cambió las cerraduras de su área de almacenamiento personal, impidiéndole acceder a herramientas valoradas en aproximadamente $50,000, ¿es correcto? Yo pensé que... Y además desechó las pertenencias personales de su difunta hija sin permiso, incluyendo objetos de gran valor sentimental, ¿es correcto? ¡Basta!, exclamó Ashley de pronto. ¡Ya basta! Brad, nos vamos ahora mismo. Pero Margaret no había terminado. En realidad, no pueden irse, señor Wilson. Nos queda un documento más por revisar. Sacó una hoja impecable, con aspecto oficial. Este es un aviso de 30 días para desalojar y entregar la posesión de la propiedad, emitido por el dueño legal de 1247 Maple Grove Drive. Se lo deslizó a Brad por la mesa. Felicidades, señor Wilson. Está siendo desalojado. La sala estalló en caos. Ashley hiperventilaba dentro de una bolsa de papel. Brad miraba la orden de desalojo como si pudiera prenderse fuego en sus manos. Los vecinos cuchicheaban entre ellos y alcancé a escuchar a la señora Chen murmurar. Siempre supe que había algo raro en ese muchacho. Yo, en cambio, permanecí perfectamente tranquilo, viendo cómo 25 años de cuidadosa planificación salían finalmente a la luz. Margaret golpeó la mesa con un mazo. Sí, en serio tenía un mazo, y pidió orden. Aún no hemos terminado. Señor Wilson,
¿entiende lo que acaba de recibir? Brad levantó la mirada, con el rostro drenado de todo color. Esto no puede ser legal. Yo vivo ahí. Tengo derechos. Lo único que tiene son derechos de ocupante ilegal, replicó Margaret con frialdad. Y en Colorado, eso requiere ocupar abiertamente una propiedad durante 18 años y pagar todos los impuestos y tasas. Usted no ha hecho ninguna de las dos cosas. Janet Harrison abrió otra carpeta de su maletín. Yo tengo el historial financiero completo de este arreglo. El señor Anderson ha pagado cada gasto asociado con 1247 Maple Grove Drive desde 1998. Impuestos, seguros, servicios, mantenimiento, mejoras, todo. Esparció los estados de cuenta sobre la mesa, 25 años de registros meticulosos. La inversión total en esta propiedad asciende aproximadamente a 1,4 millones de dólares, sin contar el precio original de compra. Pero yo mejoré la casa, protestó Brad con voz temblorosa. Puse una nueva terraza. Con materiales que pagó el señor Anderson, intervino Frank Rodríguez. Yo mismo te ayudé a cargar esa madera. $1,400 en Home Depot. Tom pagó en efectivo. El calentador de agua, intentó de nuevo Brad. Instalado por Morrison y Sons Plumbing, respondí con calma. El cheque salió de mi cuenta. Tengo el recibo. Las ventanas nuevas. Anderson Glass Company, lo interrumpió Margaret consultando sus notas. $8,000 pagados por Sunset Holdings LLC el 15 de septiembre de 2019. Ashley se balanceaba en su silla, murmurando. Esto no está pasando, esto no está pasando. Oh, está pasando, dijo el concejal Barnes. Luego me miró. Tom, ¿por qué nunca contaste nada sobre este arreglo? Porque Sara me lo pidió, respondí sencillamente. Le avergonzaba que Brad no pudiera pagar la hipoteca. Creía que heriría su orgullo si la gente sabía que yo estaba financiando su estilo de vida. La verdad golpeó a Brad como un puñetazo en el estómago. ¿Sara lo sabía? ¿Ella organizó todo esto? Fue ella quien vino a mí en 2017 llorando, expliqué, porque había solicitado una hipoteca que no podías pagar. La casa estaba a punto de ser embargada por los antiguos dueños. Me rogó que la comprara y que les permitiera vivir allí. Eso es imposible. Margaret sacó otro documento. Esta es una carta de Sara, escrita en 2017 y guardada en nuestros archivos para su custodia. ¿Quiere que la lea? Sí, dije con firmeza. Léela. La voz de Margaret se suavizó al comenzar. Papá, sé que este arreglo va a ser difícil para ti, pero necesito que sepas lo agradecida que estoy. Brad tiene tanto orgullo por ser el proveedor, y si supiera la verdad sobre nuestras finanzas, lo destrozaría. Trabaja muy duro, pero su salario no alcanza para la vida que queremos juntos. Prometo que algún día encontraré la manera de devolverte todo. Te amo con todo mi corazón por hacer esto posible. Por favor, nunca se lo digas a Brad. Lo mataría darse cuenta de que ha estado viviendo de la caridad. Con amor siempre, Sara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brad lloraba ahora, con lágrimas rodando por su rostro al comprender la magnitud de su situación. Ella te protegió durante 7 años, dije en voz baja. Se aseguró de que nunca tuvieras que enfrentar la realidad de tus finanzas. Se aseguró de que pudieras conservar tu orgullo. ¿Y cómo pagaste esa bondad?, preguntó Margaret, con una voz tan afilada como una navaja. Echando a su padre de su propia casa antes de que el cuerpo de su hija estuviera siquiera frío en la tumba. Ashley se levantó de golpe. No puedo con esto. Brad, lo siento, pero no puedo seguir aquí. Agarró su bolso. Llámame cuando sepas dónde vas a vivir. Salió sin mirar atrás. Por la ventana pudimos verla entrar en su coche y marcharse. Brad la observó irse, luego volvió la vista hacia la mesa. ¿Qué pasa ahora? Ahora tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, respondió Margaret.
La misma cortesía que le diste al señor Anderson. Pero mis cosas están allí. Mis muebles, los muebles que Sara eligió con mi tarjeta de crédito. Revisa los recibos, le dije. Todo en esa casa fue comprado con mi dinero, a través de empresas pantalla que creé para proteger los sentimientos de Sara. Janet Harrison consultó sus registros. Muebles y electrodomésticos, $43.000. Electrónica, $12.000. Arte y decoración, $8.000. Todo pagado por distintas entidades comerciales de Anderson. No tengo dónde ir, dijo Brad con desesperación. Ese ya no es mi problema, ¿verdad? Respondí, repitiendo sus propias palabras del miércoles por la noche. La mayoría diría que 7 años de vivienda gratuita es bastante generoso. Frank Rodríguez se inclinó hacia adelante. Hay algo más que deberías saber, Brad. Algo sobre cómo la gente veía realmente tu matrimonio. Sacó su teléfono y mostró fotos de reuniones vecinales. Estas son de las fiestas comunitarias a las que nunca asististe. De las juntas de barrio para las que siempre estabas demasiado ocupado. Aquí está Tom ayudando a los vecinos, reparando la cerca de la señora Chen, organizando la exhibición anual de luces navideñas, coordinando la remoción de nieve para los ancianos. Todos sabíamos que Tom era el verdadero jefe de ese hogar. Sara siempre recurría a él en decisiones importantes, siempre le pedía su opinión sobre las finanzas, las mejoras, las compras. Todos asumimos que él era el dueño de la casa. Se equivocaron, murmuró Brad débilmente. No, intervino la señora Chen por primera vez. Nosotros asumimos bien. El que se equivocó fuiste tú. Margaret recogió sus papeles. Señor Wilson, tiene 30 días desde hoy para desalojar la propiedad. Todas sus pertenencias deben ser retiradas. Cualquier cosa que quede será considerada propiedad abandonada. ¿Y mi trabajo? La gente se va a enterar de esto. ¿Enterarse de qué? Preguntó el concejal Barnes. ¿De qué has estado viviendo por encima de tus posibilidades? ¿De qué abusaste de la generosidad de un hombre mayor? ¿De qué pagaste bondad con crueldad? ¿De qué estás siendo desalojado de una casa que nunca fue tuya? Añadió Janet Harrison. Brad se desplomó en la silla, completamente derrotado. El hombre arrogante y seguro de sí mismo que me había arrinconado en la cocina el día anterior ya no existía. En su lugar estaba alguien que al fin comprendía la diferencia entre la apariencia y la realidad. Tom, murmuró, lo siento. Yo no sabía. No quería saber, lo corregí. Querías creer que eras exitoso, importante, que tenías el control. La verdad habría destruido esa historia. Margaret se levantó. Damas y caballeros, hemos concluido nuestros asuntos por hoy. Señor Wilson recibirá documentación formal en un plazo de 48 horas. Mientras los presentes se despedían, estrechando mi mano y ofreciéndome felicitaciones, Brad permaneció sentado, mirando la orden de desalojo. 7 años, susurró. Viví allí 7 años. Sí, dije mientras me ponía el abrigo. 7 años de bondad que confundiste con debilidad. 7 años de generosidad que confundiste con desesperación. Me detuve en la puerta. La verdadera tragedia no es que pierdas la casa, Brad. La tragedia es que nunca supiste valorarla mientras la tenías. El trayecto de vuelta fue los 5 minutos más largos de mi vida. No porque temiera nada, al contrario. Por primera vez en una semana, regresaba a mi casa con la autoridad legal para decidir quién podía y quién no podía quedarse allí. Brad no viajó conmigo. Había llegado en el coche de Ashley y ahora estaba obligado a pedir un Uber. Le ofrecí llevarlo, pero solo sacudió la cabeza, demasiado derrotado para hablar. Al llegar al garaje, noté algo diferente de inmediato. El anuncio de alquiler que Ashley había publicado en línea había desaparecido. Evidentemente había llamado a la empresa de servicios y cancelado la oferta. Un movimiento inteligente, considerando que acababa de descubrir que esa propiedad nunca fue suya para rentar. Entré en mi casa,
porque ya volvía a sentir la mía, y encontré las pertenencias de Brad esparcidas por todas partes, ropa metida en bolsas de basura, aparatos electrónicos desconectados y apilados junto a la puerta, muebles movidos sin cuidado alguno. Ashley claramente había empezado a empacar en medio del pánico. Mi teléfono sonó. Era Margaret. Tom, quería darte un seguimiento. Brad va a pelear esto. Seguramente intentará alegar derechos de matrimonio consuetudinario o insinuar que Sara tenía algún tipo de propiedad implícita. Que lo intente, respondí. Sara nunca tuvo propiedad legal. Nunca estuvo en la escritura, nunca hizo un pago, nunca firmó una hipoteca. Colorado no reconoce el matrimonio consuetudinario, y aunque lo hiciera, no puedes heredar algo que nunca fue tuyo. Lo sé, y tú lo sabes. Pero la gente desesperada hace cosas desesperadas. Quiero asegurarme de que estés protegido. ¿Qué recomiendas? Voy a presentar mañana una orden de restricción temporal, una orden de protección que impedirá que Brad entre a la propiedad o saque cosas sin supervisión judicial. También voy a solicitar posesión inmediata de la vivienda por las amenazas y el hostigamiento. ¿Amenazas? El aviso de 30 días que recibiste constituye una amenaza contra tus derechos legales de propiedad. El cambio de cerraduras constituye exclusión ilegal. Y la destrucción de las pertenencias de Sara constituye daño a la propiedad. Sonreí. Margaret siempre había sido minuciosa. ¿Cuánto tardará todo esto? Audiencia de emergencia el lunes por la mañana. El juez Martínez me debe un favor desde el caso Henderson del año pasado. Brad recibirá los documentos mañana y tendrá 72 horas para responder o enfrentarse al desalojo inmediato. Colgué, y en ese momento escuché un coche en la entrada. Brad había regresado con una botella de whisky, y parecía haber envejecido 10 años en apenas 2 horas. Tom, dijo al entrar. Tenemos que hablar. No, no tenemos. Por favor, solo 5 minutos. Lo miré, a ese hombre que había pasado una semana desmantelando mi vida, y sentí algo que no esperaba, lástima. ¿Qué quieres decir, Brad? Se dejó caer pesadamente en el sofá, mi sofá, comprado con mi dinero, y abrió la botella. Llamé a mi madre, confesó. Le conté lo que pasó. Me dijo que llevaba años preguntándose cómo podía permitirme esta casa con mi salario. Mujer lista. También me dijo que siempre notó que tú hablabas de bienes raíces como alguien con experiencia. Como alguien que había estado en el negocio. No respondí. Brad dio un largo trago y continuó. También llamé a mi jefe. Le dije que tal vez necesitaría unos días libres por un problema familiar. Me preguntó si tenía problemas de dinero otra vez. ¿Otra vez? Hace 3 años pedí un préstamo contra mi 401k. Tenía deudas de juego. Sara nunca lo supo. Rió con amargura. Resulta que había muchas cosas que Sara nunca supo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Frank Rodríguez. Una patrulla acaba de pasar 2 veces. Creo que Brad los llamó. Le mostré el mensaje. ¿Llamaste a la policía? No, pero puede que Ashley lo hiciera. Estaba bastante alterada cuando salimos de la oficina de abogados. Como si lo hubiera invocado, una patrulla policial se estacionó en la entrada. 2 oficiales bajaron del coche, serios pero algo confundidos. Los recibí en la puerta. Oficiales, soy Tom Anderson. Esta es mi propiedad. Señor Anderson, dijo el mayor de ellos, revisando su libreta, recibimos una llamada sobre una disputa doméstica. Algo sobre un desalojo ilegal. Brad apareció detrás de mí. Los llamé yo, admitió. Pensé que quizá estaba ejecutando algún tipo de estafa. El oficial más joven nos miró a ambos. ¿Quién vive aquí? Yo soy el dueño de la propiedad, respondí con calma. Tengo la escritura, los registros de impuestos y una orden judicial que se presentará el lunes. El señor Wilson ha sido un invitado aquí durante 7 años. ¿Un invitado?
Brad comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Oficial, tengo documentación de los procedimientos legales de hoy, ¿quieren verla? Les mostré la notificación de desalojo firmada por Margaret y debidamente legalizada. Los oficiales la revisaron con atención. Señor Wilson, dijo el oficial mayor, esto parece ser un procedimiento de desalojo legítimo. ¿Tiene usted alguna documentación que demuestre que es propietario de esta casa? Yo, no, pensaba que mi esposa era la dueña. ¿Su esposa? Murió la semana pasada. Los oficiales intercambiaron miradas. Lo lamentamos mucho, señor. Pero si no tiene documentación de propiedad, y el señor Anderson sí, entonces esto es un asunto civil. Tendrá que resolverlo en los tribunales. Los hombros de Brad se desplomaron. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Buscar dónde quedarse mientras consulta con un abogado, sugirió el más joven. ¿Tiene familia cerca? Mi madre vive en Grand Junction. Esa puede ser una buena opción. Cuando la patrulla se fue, Brad y yo nos quedamos en la sala, rodeados de sus pertenencias apresuradamente empacadas. Tom, dijo en voz baja, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podría quedarme hasta el lunes? Solo para averiguar a dónde iré. Lo estudié con calma. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por miedo genuino y arrepentimiento. Puedes quedarte hasta el lunes por la mañana, respondí al fin. Pero dormirás en el cuarto de huéspedes. ¿Y Brad? Sí. No toques nada más en esta casa. Nada de empacar más cosas, nada de mover muebles, nada de tirar recuerdos. Esta es mi casa, y la vas a tratar con respeto. Asintió, agradecido incluso por esa pequeña muestra de misericordia. Gracias, Tom. Yo, lo siento por todo. Subí a la habitación de Sarah, donde por fin pude llorar en paz, sabiendo que nadie me iba a apresurar ni a decirme que empaquetara mis recuerdos. El lunes por la mañana, Brad Wilson se iría, y yo por fin podría empezar a reconstruir mi vida en el hogar que había protegido durante 25 años. El domingo por la tarde, todo el vecindario ya estaba enterado. Estaba trabajando en el jardín, algo que había echado de menos mientras Brad controlaba los espacios exteriores, cuando la señora Chen se acercó con una cazuela y una gran sonrisa. Tom, dijo. Harold y yo hemos estado hablando. ¿Sobre qué? Te debemos una disculpa. ¿Por qué? Por no decir nada antes. Sabíamos que Brad te trataba mal, pero pensamos que era asunto de familia. Si hubiéramos sabido que la casa era tuya. ¿Qué habrían hecho? No era su responsabilidad vigilar las relaciones ajenas. Quizá no, pero podríamos haber sido mejores vecinos, mejores amigos. Me entregó la cazuela. Esto es de parte de todos en la cuadra. Esta noche a las 6 vamos a hacer una pequeña reunión. Una especie de fiesta de bienvenida para el verdadero dueño de casa. A las 6 de la tarde, mi patio trasero estaba lleno de vecinos que había conocido por años, pero con quienes nunca había celebrado realmente. Brad siempre inventaba excusas para no asistir a las fiestas de la cuadra o a los eventos comunitarios. Ahora entendía por qué. Tenía miedo de que la gente hiciera demasiadas preguntas sobre sus finanzas. Frank Rodríguez trajo su parrilla. El matrimonio Morrison trajo vino. El joven Jake Peterson trajo su guitarra y comenzó a tocar mientras los niños corrían por el jardín. Por primera vez en años, mi casa volvió a sentirse como un verdadero hogar, y no como un campo de batalla cargado de tensión. Tom, dijo Jake en un momento de calma, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo lograste guardar el secreto durante tanto tiempo? Con práctica, respondí. Y con una hija que me lo pidió. ¿Pero no estabas enojado? Todas esas veces que Brad te menospreciaba, tratándote como si fuera solo el personal de mantenimiento. Lo pensé un momento. A veces me enojaba, sí. Pero en realidad lo que más sentía era tristeza. Tristeza de ver que él era tan inseguro que necesitaba rebajar a los demás para sentirse importante.
Y tristeza de saber que Sara sentía que debía proteger su ego a costa de la verdad. La señora Chen alcanzó a escuchar y preguntó: ¿Qué va a pasar con él? Encontrará la manera de salir adelante. Brad no es una mala persona, solo un hombre débil. Quizá esto, en el fondo, termine siendo bueno para él. ¿Cómo puede ser bueno perderlo todo? Porque todo lo que creía tener estaba construido sobre mentiras. Ahora tiene la oportunidad de construir algo real. Mi teléfono había estado vibrando todo el fin de semana con llamadas y mensajes. La noticia estaba corriendo más allá del vecindario. El sábado por la mañana me llamó Margaret. Tom, 3 reporteros han contactado mi oficina. Alguien publicó la historia en redes sociales. Quizá quieras prepararte para recibir algo de atención. Esa misma tarde me llamó Janet, desde el banco. La historia se está moviendo en la comunidad inmobiliaria. Te llaman el millonario secreto de al lado. ¿Cómo te sientes con eso? El domingo por la mañana recibí la llamada del concejal Barnes. Tom, estuve pensando en nuestra conversación de ayer. La ciudad busca desarrolladores experimentados para proyectos de vivienda asequible. ¿Te interesaría salir del retiro? Pero la llamada que más me sorprendió llegó el domingo por la tarde, justo cuando la fiesta vecinal se apagaba. Señor Anderson, habla Michelle Stevens de Channel 7 News. Queremos hacer un reportaje sobre su situación, algo sobre generosidad oculta y dinámicas familiares. No estoy interesado en salir en televisión, respondí. ¿Y qué tal una entrevista escrita? Creemos que su historia puede ayudar a otras familias que enfrentan problemas similares. ¿Qué tipo de problemas? Hijos adultos que se aprovechan de padres mayores, abuso financiero, planificación patrimonial, la importancia de establecer límites. Lo pensé. ¿Cuántas familias más estarían lidiando con parientes engreídos incapaces de distinguir entre generosidad y debilidad? Lo consideraré, dije finalmente. El lunes amaneció gris y frío. Estaba despierto temprano, tomando café y observando cómo Brad cargaba sus pertenencias en un camión de mudanzas alquilado. Se movía lento, como un hombre que cargaba el peso de 7 años de errores. A las 9 de la mañana llegó el notificador de Margaret con los documentos finales. Brad firmó todo sin discutir, derrotado, pero ya no enojado. Tom, dijo mientras se preparaba para irse, encontré algo que deberías tener. Me entregó una pequeña caja. Dentro estaba el anillo de compromiso de Sara. No el que él le había dado, sino el anillo de promesa que yo le regalé en su cumpleaños número 16. Ella lo había usado en la mano derecha hasta el día en que murió. Me pidió que me asegurara de devolvértelo, dijo en voz baja. Me dijo que era más importante para ella que su anillo de bodas. Por primera vez desde que todo este calvario empezó, sentí lágrimas en los ojos. Gracias, Brad. Asintió y caminó hacia su camión. Antes de subir, se volvió una vez más. Para lo que valga, Tom, criaste a una hija increíble. Te amaba más que a nada en este mundo. Luego se marchó, y por fin quedé solo en mi casa. Pero no estaba realmente solo. Tenía un vecindario lleno de amigos, un negocio exitoso esperando mi atención y 25 años de recuerdos en un hogar que siempre había sido mío. Lo más importante, tenía la certeza de haber honrado los deseos de mi hija sin dejar de proteger mi dignidad. A veces, eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer. 3 meses después, estaba sentado en mi renovada oficina, la que antes había sido el dormitorio de Sara y que al fin me animé a transformar, cuando sonó el timbre. Era Brad. Se veía distinto, más delgado, más cansado, pero también más sólido, como alguien que había dejado por fin un peso enorme atrás. Tom, dijo, espero que no te moleste que haya venido. Tienes derecho a tocar el timbre, respondí. Pero no puedes entrar sin invitación. Lo entiendo. Solo quería decirte algo. Salí al porche, cerrando la puerta detrás de mí. Vieja costumbre,
Había pasado 3 meses reaprendiendo a establecer límites y no iba a retroceder ahora. Estoy viviendo en Grand Junction, explicó. Me mudé temporalmente con mi madre. Conseguí un trabajo en una compañía de seguros más pequeña. Menos dinero, pero trabajo más honesto. Bien por ti. También empecé terapia. Estoy hablando de por qué necesitaba sentirme importante todo el tiempo, de por qué no podía simplemente estar agradecido por lo que tenía. Esperé en silencio. Esa era su conversación. Ella me ayudó a entender algo, continuó. Tenía tanto miedo de ser visto como un fracasado que me convencí de que tenía derecho al éxito, sin importar de quién fuera realmente ese éxito. Esa es una lección dura de aprender. Lo más difícil es saber que Sara lo sabía, que me protegía de la verdad porque temía que no pudiera soportarla. ¿Y podrías haberla soportado? Brad lo pensó largo rato. ¿Hace 7 años? Probablemente no. Era demasiado inseguro, demasiado orgulloso. Pero tal vez, si me hubieran obligado a enfrentar la realidad antes, no me habría convertido en el tipo de hombre que expulsa a un suegro en duelo de su propia casa. En ese momento, un coche entró en la entrada. Era Margaret, que llegaba para nuestra reunión semanal de negocios. Había logrado convencerme de salir del retiro, y estábamos desarrollando un nuevo proyecto de vivienda asequible en el centro de la ciudad. Brad notó el coche. Debería dejarte ir a tu reunión. Brad, dije mientras se daba vuelta para irse, gracias por devolverme el anillo de Sara. Significó mucho. Ella hubiera querido que lo tuvieras. Margaret subió por el sendero con su maletín en la mano. Saludó con una leve inclinación a Brad, pero no dijo nada. Cortesía profesional, Tom, dijo él. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿estaría bien si te mando una tarjeta en el cumpleaños de Sara? Solo para que sepas que estoy pensando en ella. Lo miré fijamente. La desesperación ya no estaba allí, en su lugar había un arrepentimiento genuino. Está bien, respondí. Pero, Brad. Sí. No esperes que te mande una de vuelta. El perdón es un proceso, no un evento. Asintió. Lo entiendo. Y Tom, gracias por darme un lugar donde empezar ese proceso. Después de que Brad se fue, Margaret y yo entramos a la casa para revisar los planos arquitectónicos del nuevo proyecto de desarrollo. ¿Cómo te sientes con todo esto?, me preguntó, notando mi expresión pensativa. Mejor de lo que esperaba. Parece que está aprendiendo de todo esto. ¿Crees que algún día volverás a tener una relación real con él? No lo sé. Tal vez, pero tendría que ser una relación muy distinta a la que tuvimos antes. ¿Cómo distinta? Basada en la honestidad en lugar de la conveniencia, en el respeto en lugar de las suposiciones, en los límites en lugar de la explotación. Margaret sonrió. Suena como buenos principios para cualquier relación. Tenía razón. Durante los últimos 3 meses, había aplicado esos mismos principios a cada aspecto de mi vida. Me había reconectado con viejos amigos del negocio inmobiliario. Me había involucrado en comités de planificación urbana. Incluso había empezado a salir con alguien, una mujer encantadora llamada Carol, que sabía exactamente quién era yo y lo que valía, tanto en lo financiero como en lo personal. Lo más importante, había aprendido a honrar la memoria de Sara sin sacrificar mi propia dignidad. Había creado un fondo de becas en su nombre para jóvenes que quisieran estudiar negocios o desarrollo inmobiliario. También había donado al Centro de Investigación contra el Cáncer donde la habían tratado. Había encontrado formas de mantener vivo su espíritu mientras seguía adelante con mi vida. La casa también se sentía diferente. Más ligera, de algún modo. Conservaría siempre las fotos y pertenencias más preciadas de Sara, pero también la había redecorado con mi propio estilo. Ahora se sentía como un hogar para alguien que vive, no como un santuario dedicado a alguien que ya no está. Esa noche iba a recibir a 6 vecinos para cenar.
Mañana tendría una reunión con los planificadores de la ciudad sobre el proyecto de vivienda asequible. Y el próximo fin de semana, Carol y yo viajaríamos a Colorado Springs para ver propiedades en la montaña. La vida no solo estaba avanzando con propósito, con dignidad y con relaciones basadas en la verdad. Y por primera vez en muchos años, eso me parecía suficiente. Si alguna vez lidias con alguien que da por sentada tu generosidad, recuerda esto: la bondad nunca debería exigir que sacrifiques tu respeto propio. Poner límites no es crueldad, es necesidad. Gracias por ver este vídeo. Cuéntame en los comentarios cómo has manejado tus situaciones como esta en tu vida.